Empezar, quiero darle a todos, ya empezó la grabación, quiero darle la bienvenida a todos, a nuestros hermanos de otros países que están aquí también presentes, ya que se han ido incorporando en este bello eh, WhatsApp de consultores que tenemos. Esperamos que estén gratos en su grupo, que estén aprendiendo, ¿cierto? Y a la vez también estén enseñando, ¿ya? Todo lo que van aquí aprendiendo. Ahora le vamos a dar el tiempo al hermano Daniel Stuart para que empiece con su taller. Ya, mi querido hermano. Las preguntas, Gracias. espérame, se me olvidó, las preguntas siempre se hacían al final, pero estuvimos conversando con el hermano y me dice que a lo mejor pueden que salgan preguntas en algunos ejemplos que él va a dar. ¿Ya? Así que igual tengan su lápiz, su cuadernito y vayan anotando todo. Ya, hermano, ahora sí. Ya, gracias, hermana Mariela. Es un grato estar nuevamente. Justo yo iba a dar la charla el día domingo, pero en las conversaciones con la Mariela salió que había ese espacio hoy día y yo justo había terminado de dar una clase de instituto hace unos 15 minutos, entonces dije, horario perfecto, se puede hacer. Y lo que quise conversar hoy día quizás para algunos va a ser muy controversial y quizás para otros va a ser algo súper lógico. Y eso es algo bueno de estar trabajando en nuestra historia familiar y que podemos tener ese tipo de conversaciones. Y antes de comenzar con los ejemplos, quiero dar un poco de la historia de algunas ocurrencias de que pasaron en Family Search. Algunos se puede hacer de metodología o mitos, pero que son mucho más realidad que uno deseara hacer. Por ejemplo, si recordamos, en el caso de Chile, en los años 90, ya hace muchos años atrás, había un programa de indexación. Y ese programa de indexación incluía hermanos en los centros genealógicos mirando ciertos rollos, sacando la información de esos rollos en papel para poder llevar esa información al templo. Y había programas donde hicieran todos los rollos de algunas parroquias dentro de ese programa. Y ese programa, yo recuerdo participando con unos hermanos en San Bernardo cuando yo era misionero en el año 2000, y era sin mucho control, digamos, en el sentido que estuvimos mirando unos rollos, anotando los nombres en un papelito, y cuando terminamos un nombre o un registro, seguimos el siguiente papelito con otro registro, y eso subían a la plataforma antigua de Family Search, la extracción, como dicen, de nombre. Y en esa plataforma se llegaban al Family Search y eso se llevaban enteramente al templo para generar los nombres necesarios para las personas hacer las ordenanzas que estaban ahí. Y en teoría ese programa era genial, ayudaba mucho a subir los nombres, pero después cuando uno miraba al detalle encontraba algunos, se podemos llamar los secretos de voces que pudimos demostrar que ocurrieron. Por ejemplo, en, en lo que era la parroquia de Santa Bárbara, en la región de Concepción, hicieron la extracción de toda la parroquia, todos los nacimientos, y botaron en la basura todos los nacimientos de hombres para no llevarlos al templo porque necesitaban nombres de mujeres. Entonces los nombres de los niños que nacieron en esta parroquia nunca llegaron al templo durante el periodo que estaban haciendo la extracción porque había una necesidad mayor de traer nombres de mujeres. Entonces, cuando uno miraba después en el base de datos de nacimientos de esa parroquia, uno veía que eran solamente niños naciendo, no había ningún niño. Pero uno volvía al rollo, dijo, no, hay niños obviamente naciendo en la parroquia, pero esos nunca llegaban al árbol. Y había otros, por ejemplo, en el caso de Bulnes, donde hicieron la extracción de matrimonios y dijeron, no vamos a poner los nombres de los padres, solamente vamos a poner los novios, porque obviamente al hacer la extracción de los bautismos, los padres van a aparecer allí siendo bautizados. Entonces ahí subieron miles de matrimonios sin ningún padre. Entonces muchas personas al llegar a tener su genealogía en esta parroquia pensaban que los padres no aparecían en el registro porque no estaban en el base de datos de los matrimonios, cuando realmente sí estaban en casi todas las instancias, solamente que como parte del programa no los subieron. Y después
quizás aún más grave es que había personas en los Estados Unidos que hicieron programas de extracción propias sin autorización. En el caso en particular que llegó a ser noticia mundial, hicieron extracción de todos los judíos que fallecieron durante el Holocausto. Entonces estaban subiendo millones de nombres a personas que no eran sus parientes a la plataforma de Family Search con la buena intención de estar ayudando a esas personas que fallecieron sin entender las consecuencias políticas que conllevaba el hecho de que estaban subiendo esas personas. Y esa en particular es la razón por qué cerraron el acceso a muchos de los registros parroquiales, era para el mal uso de ese programa de extracción. Y después, si vamos a más allá, más, uh, no va a ser más grave, pero recordamos en una clase, cuando estuvimos en la Universidad de Brigham Young, en BYU, estudiando una clase de genealogía, y estaban hablando de esos acontecimientos y otras cosas que ocurrieron ese tiempo, y mencionaron que a veces personas hicieron el trabajo genealógico por personas famosos, diciendo que eran sus parientes, para poder decir cuando mueren, a esa persona famosa me va a agradecer porque yo hice el trabajo por ellos. Y justo en ese tiempo murió Michael Jackson. Y miramos un par de días después de su fallecimiento, ya aparecían tres familias. Una familia de México, una otra familia de Estados Unidos y otra familia de otra parte en Sudamérica. Y justo al cumplir el año, ya varias personas lo llevaron al templo y ninguno de ellos era su pariente, ninguno de ellos tenía una relación real y todos intentaron una genealogía para poder llegar a eso. Entonces, había muchas prácticas así que obligaba a Family Search a poner controles y poner restricciones al trabajo que nosotros hacemos. Pero a veces esas restricciones que pusieron hicieron la idea de que no es bueno ayudar a los demás con su árbol genealógico, la cual nunca era la intención. La intención era no llevar al templo personas que no son nuestros parientes, no hacer uso malicioso de los registros o exponer a personas más recientes. Entonces tenemos en los últimos años el reglamento de los 110 años, donde si alguien quiere llevar a la ordenanza al templo de alguien que nació en los últimos 110 años y no es antepasado directo como padre, abuelo, tiene que tener un permiso. Y este permiso estaba puesto justamente para reducir las polémicas que han causado cuando alguien lleva una persona que es más reciente al templo. Y ahora, en los últimos 6 meses, han cambiado un nuevo programa donde si no existe un enlace entre nosotros o nuestro árbol en particular y la persona cuyo trabajo estamos trabajando en la plataforma, ni siquiera podemos solicitar el registro. Queda bloqueado y no hay forma de poder solicitarlo si no existe un enlace dentro del árbol que nos permite conectarlo. Y aún a veces cuando ese enlace es por matrimonios políticos, también está bloqueado ahora. Y todo eso son características que hace a veces que nosotros gastamos menos tiempo trabajando en nuestra historia familiar o en la historia familiar en general, porque pensamos que no podemos hacer cosas, cuando realmente es el opuesto. Podemos hacer muchísimas cosas y podemos hacer aún más de lo que pudimos hacer en el pasado para poder ayudar a los hermanos de nuestro barrio y en la gente en general. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora no es una cosa para jactarse, nada así, porque yo por profesión soy historiador. Entonces, por profesión yo hago historia familiar, entonces en mi caso es algo muy, muy fácil de hacer. Y también para mí es algo que cuando necesito sentir tranquilidad y relajarme y sentir el espíritu, es algo que yo puedo hacer. Entonces, um, vamos a mostrar una parte en lo que está, y vamos a hablar de algunas cosas que nosotros podemos hacer
para poder mejorar nuestra propia capacidad de hacer genealogía. Porque si nosotros somos consultores o líderes de genealogía, tenemos que poder ayudar a los demás, pero también tenemos que poder ayudar nosotros mismos, en nuestros propios árboles. Entonces, voy a compartir la pantalla para mostrar el árbol genealógico, um, y vamos a ir desde ahí. Y si tienen, al momento cuando estaba dando algunos ejemplos, si fuera a salir unas preguntas, grítalo o levanta la mano, lo que sea, y ahí veamos cómo se puede resolver. Entonces, aquí tenemos, obviamente, lo que es la pantalla normal de nuestro Family Search. um, y obviamente, cada uno de nosotros tenemos nuestro árbol. Y el primer desafío que a veces tenemos es que los que nosotros que estamos casados, tenemos la responsabilidad de no solamente nuestro árbol, pero también el árbol de nuestro cónyuge. Y no debería ser ningún desafío pensar en términos de que nuestro árbol y el árbol de nuestro cónyuge son uno solo. Entonces, en el caso mío, mi esposa es chilena, entonces tenemos el árbol de ella, que es algo con que yo he estado trabajando durante los últimos años. Y obviamente, si uno me pregunta cuántas personas en mi propio árbol he podido hacer, cuántas personas en el árbol mío yo he encontrado o yo he podido hacer el trabajo investigativo para tenerlos, la respuesta es cero. Ninguna persona en mi árbol. Porque todo lo que está en mi árbol ha sido hecho por otras personas. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis tíos, abuelos, y otros parientes. Entonces nosotros tenemos, sabemos cómo poder ayudar y no tenemos que estar primero en esa cosa de que solo yo estoy responsable por mi árbol. Que no es así. Pero también cuando nosotros trabajamos, tenemos diferentes métodos donde ahora podemos ver cómo es que nosotros hemos trabajado. Entonces, um, aquí en la parte donde dice árbol familiar, aquí tengo varias características. Y uno de esos dice mis contribuciones. Como líder, cuando yo estoy trabajando con un hermano de mi barrio, de mi estaca, y ellos me quieren decir, sí, he trabajado mucho en mi árbol, los últimos meses, últimos años, yo he estado muchas cosas, y dice, ya, ¿quieres ver cuánto ha hecho? Y muchas veces ellos dicen que sí, pero no saben cómo verlo. Entonces, si pinchamos mis contribuciones, justo podemos ver lo que la cuenta ha hecho, lo que ha hecho la cuenta en particular. Entonces, esa, esa parte de nuestra cuenta, si no lo utilizamos regularmente, es algo que sí debemos volver a conocer y empezar a usar. Porque la primera cosa que muestra es todo lo que hemos estado haciendo las últimas veces que hemos estado conectando. Entonces, si es que yo estaba trabajando con algo en un árbol y no recuerdo dónde estaba, yo puedo ir a esta página y me lo va a decir. Entonces, aquí, todas esas aquí son de hoy día o ayer, entonces te dice lo que se hizo y se puede saber lo que está haciendo. Pero también te dice personas privadas. Y cuando yo vi esta primera vez, yo no sabía que era personas privadas, yo lo pinché y después me di cuenta que son todas las personas que aparecen como vivos en mi árbol. Y en mi caso, cuando empecé a mirar aquí, yo encontraba que había unos 50 o 100 personas que realmente estaban fallecidos, que habían quedado de la Family Search antiguo, de previa 2012, cuando no es necesario poner la palabra difunto en cada registro. Entonces ahí yo tenía que entrar y corregir y combinar. Pero después tenemos lo de estadísticas. Y estadísticas es donde genera la primera controversia a veces con los miembros, porque a veces no le gustan números. Los números muestran lo que hemos hecho y ayudan a veces a tener metas para que podamos trabajar. Y cuando miramos esos números, son de tres categorías. Unos fuentes, que es la cosa principal de hoy en día cuando conectamos un registro a una persona que está en un árbol. Después son recuerdos, y obviamente el recuerdo, el número se genera por cada etiqueta que se pone en un recuerdo, no cada recuerdo que se suba. Y después personas, que son personas nuevas que uno suba al árbol, que están para atrás. Entonces, al mostrar esos números,
hacer una pregunta. Entonces, hermano Geraldo, ¿estás por ahí o no? Te tocó al hermano Gerardo. Ahí Sí, está, sí hermano estoy. Geraldo. Ya. Entonces, a ver, aquí en la página, la pantalla que estoy mostrando ahora, que son personas creadas. Dicen que son, en los últimos 13 años, son 9.096. ¿Cuántos de ellos crees que son parte de la árbol genealógica de mi esposa? Újule. Mm, uno 5.000. Ya, ok. No, no, es 9.096. Esa es la respuesta que uno generalmente piensa. No, son todos son del árbol de mi esposa. En realidad, quizás 200 o 300 son del árbol de mi esposa. Los otros 9 o casi 9.000 son de árboles de personas que yo quizás ni siquiera conozco. O son de árboles de personas que están vivos hoy en día que no saben que sus antepasados ya están armados en Family Search para que ellos lo conecten. O son las personas que cuando un hermano nuevo pone sus abuelos en el sistema dice, oye, tenemos un match, tenemos a alguien similar y llegan al abuelo y muestran las 5 generaciones anteriores, son esos. Entonces, eso lo que hoy día quiero mostrar es eso de cómo es que nosotros podemos trabajar en la historia familiar sabiendo que la persona con quien estamos trabajando no necesariamente es nuestro pariente y quizás ni siquiera es alguien de nuestro barrio o nuestra estaca. Y también la importancia de poder hacer eso. Y esa es una de las cosas que se quiere mostrar hoy en día. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el momento? No sé cómo No. alguien escribió algo en la pantalla aquí, no sé cómo saca eso. ¿La hermana Adriana? Sí, hermano, me quedó la duda con respecto a que usted dijo que se cuentan solamente los recuerdos que se suben con etiquetas. Sí, no, por ejemplo, si yo subo una etiqueta, supongamos ¿Ya? yo subo una foto con 10 personas. Cada etiqueta que yo pongo es Ya. un número más, porque si yo pongo la etiqueta va a aparecer en, en todas las páginas de todas esas personas que yo puse en etiqueta. El nombre, Entonces, el nombre el de la nombre, persona. O sea, sí, claro. sí. Entonces, Ok, porque a veces subimos un recuerdo, pero no ponemos nada más y a veces ni siquiera lo etiquetamos y hay este que recuerdo etiquetar. queda solamente en la persona donde lo subimos. Pero a poner las Ok, etiquetas llega a toda parte ese registro y obviamente eso aumenta los números en eso. Y entonces, por esa razón, a veces, una vez yo puse, no sé, 5 fotos y el registro me dice que tengo 30. Para eso donde claro. se aumenta ahí. Y al mismo pasa por los fuentes. En un solo registro puede ser se conecta a 3 fuentes, entonces también se aumenta ahí rápidamente. Pero son cosas donde podemos ver el trabajo. Y ahí he tenido experiencias, voy a ser como chistoso porque soy líder de estaca, donde he tenido conversaciones con presidencia de la estaca donde dicen, sí, yo he hecho mucho trabajo y vamos a esta página y no han tenido ninguna cosa en 3, 4 años, entonces dijimos, aquí se registra, entonces ahí tenemos esta conversación. Entonces, debo pensar, ¿cuál es la importancia de estar trabajando constantemente en Family Search? Nuestro anhelo, cada uno, es poder encontrar el antepasado perdido nuestro, el antepasado que no podemos encontrar. Y para encontrarlo, tenemos que saber cómo usar el sistema, cómo usar las fuentes, cómo usar el buscador para poder encontrarlo. Porque el Espíritu Santo en casi toda instancia no nos va a enseñar cómo usar el buscador de Family Search. Esa de cómo usar el buscador viene por experiencia, viene por buscando nombres tras nombres de personas, aprendiendo
los potenciales problemas, cómo hacer que el buscador funcione mejor, cómo hacer que se entienda el registro mejor. Y toda esta práctica viene trabajando en Family Search. Y también quita la frustración que todos sentimos cuando buscamos el antepasado perdido y gastamos horas y no encontramos nada. Entonces, aquí en vez de hacer eso, siempre vamos a encontrar. Entonces, si miramos a lo que hay de Chile, tenemos 6 fuentes. Y esas fuentes, obviamente conocemos los de la extracción, el programa antiguo, lo que son bautismos, disfunciones y matrimonios, y los que son de la indexación más reciente, que son registros civiles, cementerios y parroquia. Entonces, lo que quiero mostrarles ahora es lo que, lo que yo personalmente hago cuando yo quiero hacer historia familiar, pero todavía no sé cómo o qué hacer, en el sentido en qué parte de mi árbol buscar. Y cuando eso ocurre, que trato de hacerlo regularmente, si no una vez a la semana por lo menos, yo empiezo a trabajar de la forma que les voy a mostrar y durante el proceso me llega la inspiración de cómo seguir en mi árbol, o a mi esposa en este caso, o cómo ayudar otros miembros de mi barrio o de mi estaca que han pedido ayuda. Y es un formulario de servicio que sirve y que ayuda para que se pueda mejorar nuestra habilidad de usar el sistema. Entonces, obviamente para empezar ahí, tenemos que abrir buscadores, que en este caso es abrir el buscador de la parroquia y del registro civil que trabajan en conjunto, pero que tenemos que saber usarlos por separado, también entendiendo que hoy en día el buscador del registro civil podemos decir que está un poco enfermo, porque va a aparecer registros de las parroquias, de otras partes que fueron mal conectados. Entonces, cuando yo busco en el buscador, a veces pongo un apellido con un pueblo, o un nombre con un apellido sin pueblo, pero un nombre y apellidos inventados del momento. Entonces, para empezar este ejercicio, voy a poner Sara Grandón. No sé quién es, la vi en otra búsqueda de otro día, pero es chilena. También se puede poner el apellido solamente, ¿verdad, hermano? Sí, 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 pero obviamente si yo pongo un solo apellido, la cantidad de resultados va a ser miles, pero también puedo poner el apellido con un lugar y reducir. Entonces aquí, en este caso, yo busqué mujer X que justo salió en una investigación antes, por el nombre, no sin haber hecho el trabajo, y veo aquí que hay uno, dos, que está con un apellido, o marido apellido Saavedra. Entonces yo voy a abrir uno de estos. Y al abrir el registro, lo reviso aquí al lado derecha, donde dice adjuntar al árbol. Y aquí no tiene sugerencia y no tiene el nombre con el candado diciendo que está conectado. Lo cual significa que en este momento Family Search me dice que no tiene idea quién es y que no está conectado a ningún árbol que en este momento Family Search puede reconocer. Entonces, si yo quiero hacer servicio y aprender, mejorar mis talentos en usar Family Search, esa mujer es un buen candidato. Entonces, al haber encontrado un buen candidato, voy de nuevo a la página del registro civil, donde ya tengo ella como nombre, y voy abriendo todos los otras páginas o otros registros donde veo ella con el mismo marido que estaba puesto, que era el apellido Saavedra. Hola, buenas tardes. Y ahí voy a tener, dependiendo de la familia, entre 5 hasta 10 registros abiertos en diferentes pantallazos, en diferentes pantallas. Y después yo puedo mirar rápidamente a cada uno y cada uno me muestra el mismo mensaje, que Family Search no he encontrado a Sara. Entonces, al no haber encontrado a Sara, eso significa que yo puedo volver a otra pantalla, esta pantalla de mi árbol familiar, donde dice recientes, y yo voy a recientes
y voy al más abajo de toda la lista de recientes, donde dice agregar persona no relacionada. Y yo voy a agregar una persona no relacionada y yo pongo Sara Grandón, mujer, fallecido, sin nada más. Y creo a esa persona. Entonces ya nuestra Sara Grandón, que está en el registro que estamos viendo, que no es pariente de mi esposa que yo conozco, aunque sí ella tenía antepasados con este apellido, um, ya existe. Y ahora que ya existe ella, hago copiar su código de persona, que ya ella está en el registro. Entonces vuelvo a cualquiera de los registros que yo había abierto antes y yo pincho a juntar el árbol ahora. Y ahora el sistema me va a decir que reconoce que hay ahora un Sara Grandón que yo hice, o yo voy a pegar el código, dependiendo lo que dice el computador. Entonces aquí justo aparece el Sara Grandón que yo creé recién. Entonces yo pongo seleccionar y ahora ella existe. Entonces conecto el registro a ella y ahora tengo que crear su marido que tampoco existe, o por lo menos no existe en lo que sabe el computador en el momento. Entonces creo el marido y ahora tengo que crear el hijo. Y al crear el hijo, obviamente cuando está creando un registro, por alguna razón el lugar del registro no se conecta con la creación desde un fuente, entonces hay que ponerlo y se crea el hijo. Y ahí se pone a juntar al registro, entonces ya nuestra Sara Grandón existe con su marido y con un hijo. Entonces ahora voy a abrir ella para poder hacer que ese es el árbol con quien estamos trabajando. Y si yo vuelvo a la misma página donde vimos antes, ya me va a mostrar que el registro está conectado. Desde aquí arriba, esta señal del candado aquí, del papel, muestra que ese registro está conectado a Sara Grandón. A ver, Y voy a otro ¿dónde? registro, A ver, Hermano, de manera, ¿sí? el hermano Ricardo Navarro levantó su manito. ¿Ya, Ricardo? Sí, Daniel, una consulta, y si encuentro algún registro que está adjunto a eso, ¿qué pasaría? ¿Se revisa primeramente antes de hacer todos estos pasos? Por ejemplo, si creo que en el segundo ejemplo que vamos a ver, vamos a encontrar a alguien que ya tiene registros adjuntos, porque ya alguien ya empezó a trabajar el árbol, pero no terminaron de trabajar el árbol. Entonces, uno de los otros talentos que tenemos que añadir, o cosa que tenemos que aprender a saber, si es que la persona que estaba haciendo el árbol olvidó algo o se equivocó en algo, o simplemente no sabía hacer algo, y ahí tenemos que poder entrar y hacer esos trabajos para poder hacer esta corrección. Y eso es y eso es cuando yo encuentro algo que tiene este papelito marcado arriba, y igual lo reviso para asegurar que lo juntaran todo bien, porque a veces, como digo, no adjunta, no adjunta todos los registros que corresponden y queda en el aire. Y otra vez tenemos que justo entrar y ver los registros para ver si están mal hechos, que eso es lo que vamos a mirar al final aquí de ese ejercicio. La hermana Diana, no sé si se quedó con la manito levantada o quiere volver a preguntar. Sí, hagan las preguntas nomás que justo tengo los fotos a mi lado, entonces no veo cuando la levanto la mano. Entonces, hermana Adriana, ¿tiene una pregunta? Sí, ¿Lo hace, hermano, por favor? ¿Sí? sí, hermano. Mire, respecto a lo mismo que usted está haciendo, el sábado tuvimos una situación en donde el presidente del templo apareció, yo atiendo ahí en el Centro Family Search del templo en Santiago y apareció con una tarjeta con una persona, pero en el registro él era el cura, entonces no era la persona principal. Y
y él nos pidió que pusiéramos a la persona principal, vimos el registro y yo hice lo mismo que está haciendo usted, pero en el árbol aparecía esa persona con otros padres que no estaban en el registro, era como un árbol diferente. Y lo que yo hice, supuestamente que lo saqué a la persona principal, el registro lo hice tal como usted lo hace con sus padres y no era casado, digamos, era un nacimiento, un Ujú. bautizo. Entonces hice el árbol aparte, lo Sí, saqué de no, ese árbol donde estaba. sí, no, es que hay que pensar que No todos te- los árboles de Family Search son abiertos, se puede decir en ese sentido, y muchas veces tenemos que entrar a corregir, porque obviamente cuando la máquina de inteligencia artificial hoy en día está indexando, la cosa indexa todos los nombres que aparecen en el registro. Entonces, el pobre sacerdote aparece indexado en sí, todos los registros. Y a veces el registro no sabe diferenciar o no logra diferenciar entre quiénes son los padres y quiénes son los testigos, los padrinos, porque hay, dependiendo de cuánto quiso escribir o cura, a veces salen um, con registros donde no queda claro si uno no está leyéndolo uno mismo. Entonces sí, esa ha claro, pasado bastante. y la tarjeta decía que era mujer y el nombre que aparecía era Antonio, era de un hombre, pero al poner el nombre de la mujer se mantuvo el sexo y mantuvimos el ID también, pero lo Sí, pusimos en no, una página aparte. sí, ese es otro de los problemas que tenemos con el registro civil. Cuando indexaron el registro civil las personas, Mm. pusieron casi todos los hombres con M, porque eran gringos que la mayoría indexaron los registros civiles de Chile, como si fuera men cuando estaban diciendo que era mujer. Entonces hay un gran porcentaje de los niños que están en el registro civil aparecen como mujeres. Y es por errores de indexación que no lograron corregir al momento y después no podían volver a corregirlos después. Hay que corregirlo nosotros. Sí, Hermano, la hermana Delcy y el hermano Aquiles necesitan, también tienen su manito levantada. Eh, Buenas noches. Quiero hacer dos consultas, hermano. ¿ya? Mire, cuando yo he ingresado a la página de Participa, eh, me da opción de apellidos ahora, y yo he digitado apellidos o he corregido apellidos de personas que yo estoy buscando de mi familia. Entonces no sé qué trascendencia tiene eso, si me va a ayudar Sí, para no, poder... sí, no, la página participa tanto en la computadora como en el app, te da la función de decir ya, ponga un apellido que le gusta y el computador trata a encontrarle una foja de los libros de la parroquia que está siendo indexado que tenga este apellido. Y Ajá, lo que hace ese programa es cuando nosotros corregimos todos los errores que tiene la inteligencia artificial, enseña a la inteligencia artificial a leer mejor. Lo enseña a ya. reconocer que la MA con la abreviación es María. O ayuda a entender que el José puede estar escrito con el PH al final o con el E al final nomás. O ayuda a reconocer cuál es un apellido, cuál es un nombre. Por eso esta participa es tan importante porque en general la inteligencia artificial ha hecho muy buen trabajo, pero eso es gracias Ujú. a que las personas lo reten cuando lo hacen mal, y por medio del programa de Participa. Y Ya, pero eso me yo lo sirve a que mí. La Sí, pregunta es en el fondo, ¿eso me sirve a mí a lo mejor sí, para poder yo encontrar esa persona que estoy buscando? sí, porque cuando Family Search libera este rollo al final, viene con las Ujú. correcciones que uno hizo en Participa. Entonces las Ya, correcciones ya vienen hechas. Entonces, si, si uno no hace las correcciones, no ayuda a participar, aparece ajá, muchas palabras como ejemplo feligreses, que es una palabra claro. religiosa que tiene que ver con el bautismo. Sí. Esa aparece como nombre en varios miles de los registros
que eran indexados por inteligencia artificial inicialmente como nombre, porque nadie lo corrigió. Pero ahora cuando hay gente ya lo corrigen en Participa, ya no están esos, ya desaparecieron todos esos nombres y también desaparecen muchas veces los nombres de los sacerdotes, todo eso porque el computador ya empieza a reconocer que son sacerdotes y no son Ya, personas del registro. ya. Y la segunda pregunta es la siguiente. Me aparece algunas veces eh, cuando estoy trabajando en el árbol, me dice, ya está conectado a otro árbol. Ujú. ¿Ahí qué hago? Yo me quedo ahí, no he hecho nada, pero no sé qué es lo que debo hacer en este caso. Ya, ahí vamos a hablar de eso. Vamos a contestar eso en como 2 minutos con otro ejemplo. Ok, sí, perfecto. Di- Creo que era Aquiles, algo así, ¿tiene preguntas todavía? Sí, ¿se escucha? Sí. Mira, yo no me dedico a hacer verificación de nombres, pero cuando llego a una fuente y veo errores, intento corregirlo. Normalmente me funciona, pero últimamente me ha sido bastante difícil y he llegado a la conclusión, y pido las opiniones de los que tienen más experiencia, he llegado a la conclusión de que al parecer es más fácil eliminar el registro y volver a ingresarlo entero, porque se hace dificultoso corregir el nombre del titular, corregir el nombre del padre y colocarlos donde corresponde cada nombre y con el parentesco, porque todo eso suele estar mal. Volver a hacerlo o corregir encima. Sí, esa es la buena pregunta, Kelly, pero esa es donde, aquí sería mi respuesta. Corregir lo que aparece en la pantalla aquí, como de un registro, en realidad no sirve de mucho, porque esa persona, José Hipólito, sirve cuando está conectado a un árbol. Entonces, si hay un error en lo que fue indexado en su momento, por ejemplo, en este caso aquí pusieron el nombre del papá como Saavedra porque no pusieron o no lograron leer el primer nombre, corregir y poner el nombre del papá aquí no me sirve mucho. Pero cuando lo conecto al árbol, ahí yo seguro que la información está correcta. Yo seguro que la fecha está como corresponde, en el caso aquí ya está bien puesta, y el papá sale con el nombre del padre que yo sé que es porque está en otros registros. Ahí yo puedo corregir, pero corregir un registro que fue indexado, no es, o rehacerlo no es posible. Eso no, y corregir cosas uno por uno en los registros donde le permite corregir es un gasto de tiempo no necesario porque ya no está ayudando el inteligencia artificial o algo así, se puede decir. Pero sí, cuando se conecta al árbol, sí, hay que corregirlo ahí y se puede corregir y es algo bueno hacer la corrección. Entonces, Eh, ya. entonces editar que sale ahí está nada más porque no sirve para ello. No se puede Es que editar. originalmente había algunos errores garrafales, se puede decir, de nombres, cosas así, que era bueno entrar a corregir, porque cuando los humanos nosotros estamos indexando, había dos indexadores más el revisador, igual salieron errores. Entonces, era poder entrar y corregir esos era una herramienta que hicieron para poder permitir eso. También siempre es bueno recordar que por esos mismos errores de indexación, casi la mitad de los libros de nacimientos, matrimonios y defunciones de los pueblos chicos de Chile no están indexados. El rollo dice que está indexado, pero cuando uno va a la imagen del libro, no está indexado porque el sistema dijo el rollo completo son nacimientos y cuando combinaban los libros de nacimientos, matrimonios y defunción en el mismo rollo porque era un pueblo chico, el sistema rechazó todos los matrimonios y defunciones y quedaron sin estar indexados. Entonces, en esos casos, hay que volver a la imagen y hacerlo como antiguo porque no están en el sistema. Y esa es una de las realidades de Chile
tratamos a corregir, pero no era posible en su momento corregir. Antes de hacer la siguiente pregunta, si hemos armado ahora con esa misma cosa una familia de 6 hijos, pero si uno mira, hay algunos hijos que aparecen 2 veces y faltan información aquí para los padres. Y esa va al último paso, es buscar la edad de los padres para poder poner la edad, para poder ayudar al buscador a poder seguir el rastreo. Porque obviamente si yo no pongo ni lugar ni edad, no, el buscador no va a poder conectar a esta persona con las personas que ya están en el sistema. Entonces, generalmente aquí uno puede buscar para ver si hay testigos con la edad. Este registro justamente no hay. Pero aquí tenemos el árbol de Sara Grandón y el Luiso de Saavedra. Y obviamente ese era solamente poner el nombre de ella. Y si yo pongo el marido, apellido de marido aquí abajo, me va a encontrar más registros. Y aquí es uno de los registros que mencionaron que cuando lo indexaron no pusieron mucha información. Pusieron el año año de matrimonio y dejaron el resto básicamente en blanco. Entonces, podemos ver si había un error o solamente la mala calidad de la imagen. Entonces, aquí ustedes me dicen, ¿había un error o era una mala calidad de imagen? Porque no pusieron la fecha de matrimonio, solamente pusieron el año. Como yo veo en mi computadora, es un error humano más, porque se ve muy clarito, muy nítido las letras y que tiene buena imagen. Entonces, aquí tengo que adjuntar el registro y después tengo que corregir el error. Porque no puedo dejar el error de solamente poner el año sabiendo que tampoco pusieron el sexo de la persona. Lo dejaron eso también en blanco. Y el 29 de diciembre. Es que no se dedicaron a leer el registro. Sí, así es. Sí, me olvidé, me tengo que mirar otro. Son 2 cosas más que tengo que sacar de este registro. Ya. El registro también tenía más datos que tampoco indexaron, que nosotros necesitamos para terminar este ejercicio aquí, que es la edad de la persona, 33, 1900, 1877 sería, no, 1867 sería su año de nacimiento. Siempre que enseño participa, tengo la posibilidad de enseñar, siempre le pido a los hermanos que antes de tocar una tecla en el teléfono o en la computadora, que revisen bien los registros, que lo miren de arriba abajo, que observen y después que se pongan a hacer participa, a indexar, digamos, para evitar todo este tipo de problemas, ¿no? Sí, y no y que esa es la instrucción que uno da, pero también si nosotros como usuarios, como líderes, tenemos que llegar al punto donde nosotros podemos tener la confianza de poder armar un árbol sin conocer las personas, sin tener los detalles. Porque obviamente no es algo que se puede entrar a hacer de un momento al otro, pero también es algo que necesitamos llegar a poder hacer, especialmente si necesitamos encontrar nuestro propio árbol. Porque por medio de
la experiencia de estar trabajando que va a llegar, oh, ¿qué pasa si yo pongo esta combinación de nombres? ¿Qué pasa si yo escribo este nombre con una Z en vez de una S? ¿Qué pasa si yo pongo una otra letra al final? ¿O qué pasa si yo busco que está en otra región y no esta región específicamente? Todas esas ideas vienen a través del Espíritu Santo, pero por medio de la experiencia de haberlo hecho. Entonces, pregunta aquí. Yo puse aquí que ellos nacieron en Yumbel, porque ese es el lugar donde se casaron finalmente. ¿Qué pasa si al final no nacieron en Yumbel y se nacieron en Los Ángeles? ¿Pasa algo? ¿Hay un problema con eso? ¿Qué piensan? Y sí, porque no va a poder encontrar el Sí, resto de la familia. ¿Qué? Ese es el temor que tenemos, es que no van a poder encontrar el resto de la familia cuando el buscador de Family Search va a empezar a buscar por Bio. Va a buscar Yumbel primero y después Bio. Entonces, cualquier busca que uno hace va a encontrar todo lo que es la región del Biobío junto con Yumbel. Entonces, y si encuentro, nacieron en Los Ángeles, uno entra y corrige, obviamente. Entonces, aquí obviamente es el primer paso nomás de esa persona. En el sentido, los siguientes pasos sería entrar a lo que es la parroquia, armar lo mismo, o sacando lo mismo, y después buscando los padres cuando se casaron en la parroquia, y después yendo para atrás hasta que uno termina de conectar, se puede decir. Pero cosa de tiempo, en lo que es la parroquia van a buscar otra persona. Que vamos a mostrar otro ejemplo. Esta persona de aquí tampoco, que yo sepa, es pariente de mi esposa, tampoco tiene alguna conexión que yo conozco. Y justo aquí estaba buscando es la de, está casado con José María Campos. Entonces, aquí voy a poner cónyuge y voy a poner Campos Y al primer registro me dice que ya existe el árbol de ella. Eso es lo que me dice aquí, que alguien la tiene en su árbol o alguien ya armó el árbol donde está ella. Entonces yo puedo pinchar el registro para primero ver si que el registro está bien conectada y voy a abrir la página de ella para tener el árbol de ella abierto, para ver lo que hay en el árbol. Y en el caso de ella vamos a mirar solamente lo que es la parroquia. Entonces tenemos ella con el marido y con 2 hijos. Y si miramos el cosa pensando en el templo, el marido no tenía la obra hecha en el templo, pero ella sí, la tiene reservada, alguien la está disponible y los hijos cosas tienen. Y obviamente ese símbolo blanco aquí es mostrándome que no es mi pariente, entonces yo no lo puedo reservar. Pero ¿por qué el marido no tenía la obra del templo hecha aun cuando obviamente nació hace casi 200 años atrás? ¿Alguien sabe por qué no tiene la obra hecha del templo? No tiene fecha de matrimonio. Una fecha de... ¿Ya? Porque nadie encontró un registro de él. O mejor dicho, nadie puso un registro de él. En el sentido que al encontrar un registro de nacimiento de un hijo, ya tienen un registro del padre. Pero al no poner, al no tener la confianza, la persona que armó este árbol, que no sé quién es, pero al no tener la confianza de poner un año cerrado, decir, nació un Aproximado. año cerca de tal año, no se puede hacer la obra. No se tomaron el trabajo de aproximar un año, aunque sea. Sí. Y para el buscador de Family Search, no necesita que pones la palabra aproximadamente, pero necesita que pones un año y un lugar. Y obviamente el lugar es el lugar donde está viviendo la familia, en este caso Quirihue, y el año puede ser cerca del mismo año donde nació la esposa, hasta que hay un registro que indica más información. Entonces, para ayudar en ese caso, vamos a corregir a él, pero también vamos a mirar algunos otros registros, porque al corregir él, el descendiente que él tiene, que está
con un cuenta de Family Search, si es miembro de la iglesia, va a recibir un mensaje, oye, tiene esa persona listo para llevar al templo, lo cual es algo bueno para esa persona. Entonces, aquí mirando a los registros que está en el buscador de la parroquia, donde pusimos Domitila Concha con apellido Campos del marido, tenemos varios registros. Entonces, vamos a buscar cuáles son para ver cómo, en qué estado están. Y vamos a abrir esos pocos nomás y vamos a mirarlos uno por uno. Entonces aquí tenemos un hijo que se llama Leonicio y es un registro de matrimonio del hijo, que es un matrimonio reciente en el sentido que está en 1907, que es un lujo que está en una parroquia digitalizado. Entonces vamos a mirar, porque alguien ya conectó el registro al árbol y tenemos el primer problema. Conectaron el registro al árbol y no pusieron el hijo como parte del árbol. Entonces, cualquier usuario que vea su registro, ya está hecha, cuando por alguna razón no conectaron el hijo. Entonces, tenemos que corregir eso primero, que es crear el hijo. Tenemos que decir que es hombre y tenemos que decir que es fallecido y crear el registro. Y a veces encontramos ese error donde el matrimonio lo adjuntaron al registro y ignoraron o olvidaron a los hijos. Y tenemos que volver al registro, que volver aquí, dice ver registro, y ahora tenemos que seleccionar a él y poner a la esposa y sus suegros. Porque también muchas veces encontramos personas que conecten el registro a su árbol y olvidan los suegros. Entonces tenemos que poner a esas otras personas para tener todos en el árbol para que el registro esté bien conectado. Y aquí en este momento no estoy poniendo fechas estimadas de nacimiento, nada así a la persona, porque eso se puede poner posteriormente cuando uno ya termina de conectar, porque siempre existe la esperanza de que va a encontrar el registro de nacimiento de esa persona. Y si yo pongo una fecha estimado y trato de conectar un registro con la fecha exacta, me genera un choque de datos que a veces es más difícil corregir. Entonces uno lo pone las fechas estimadas cuando ya tiene poca esperanza de encontrar el registro exacto. Entonces aquí solamente porque la persona olvidó de conectar el registro, creamos 4 personas nuevas que no existían previamente porque olvidaron de conectarlos. Y mirando el mismo registro aquí, tenemos otro hijo, la Serafina, y vamos a ver que a ella sí conectaron a la familia y todo. Ahí confirmamos, ya está bien ese registro. Y tenemos Olegario, también está conectado, entonces estamos bien él. Y ya esto de aquí ya vimos. Y tenemos un hijo, Carlos, que está tan mal indexado que, que no aparece aquí en el árbol. Pero sabemos que es la misma familia que estamos viendo, porque es Domitila Concha, y María, en vez de ponerlo como José María Campos, lo pusieron como María Campos. Entonces, ahí tenemos que añadir eso al árbol también. El hijo perdido, en este caso, que es Carlos. Y obviamente, si es que al hacer eso de conectarlo no aparece la persona que sabemos que es la persona que se conecta, ahí tenemos que poner el código nomás. Y ahí se puede conectar con código.
Coman mis amorchos. Ya. Entonces aquí también encontramos el registro de defunción de ella, que ya estaba conectada, y encontramos otro registro. Entonces tenemos la familia de ella. Entonces, ¿cómo decidimos qué año de nacimiento poner por José María Campos? Le restamos. ¿Ah? La hija mayor nació en 70, estamos 25, 1845, estamos felices. Y cuando encontramos el registro mejor, lo corregimos nomás. Porque obviamente todo eso se puede corregir sin ningún problema. El sistema está hecho para poder hacer correcciones. Entonces, aquí tenemos ahora esta familia añadido con más personas. Entonces, si uno pregunta, ¿cuál es el propósito de estar trabajando así? Podemos hablarlo de dos formas. Uno, es poder ayudar a personas en nuestros barrios, nuestras estacas. Si tenemos una persona que nos dice, yo estoy estancado, y me muestran una foto de dónde están estancados, dónde está su árbol, en general, yo no voy a decir, pásame el usuario y clave de su cuenta, yo entro a tu cuenta, empiezo a trabajar. No voy a hacer eso. Pero sí, con el código yo puedo encontrar ese árbol atrás, donde ellos están estancados, y yo puedo empezar a trabajar. Y todo el tiempo que yo gasto revisando el árbol, revisando los buscadores, buscando nombres, me va a mejorar mi habilidad de reconocer los registros y reconocer las conexiones, reconocer en qué registro puedo estar encontrando para poder así armarlo más rápido. Pero también al hacerlo de personas completamente desconectados, muchas veces este genera las ideas que permiten poder hacer esas mayores conexiones. Nosotros, si somos consultores o somos líderes y queremos ayudar a las personas, necesitamos saber hacer todo eso. Necesitamos saber usar el buscador y saber hacer las diferentes combinaciones de nombres y apellidos que generen diferentes resultados para poder así ayudar a que sea la cosa más rápido, pero también para poder ayudar a las personas y nuestros hermanos, seres queridos, para que puedan tener razones adicionales para ir al templo, para poder llevar sus antepasados al templo, pero también para poder asegurar que nuestros árboles están lo más correctos posible, lo más cerca a lo original o más cerca a lo que realmente como ocurrieron en su momento. Entonces, ¿alguien tiene otra pregunta o consulta sobre lo que hemos visto? Oh, buenas noches. Sí. Mm, Bueno, mi nombre es Claudia Jara y es primera vez que estoy en un taller y agradezco mucho todo lo que han enseñado. Pero tengo la duda, ¿entrar al registro civil es solo para algunas personas o yo puedo desde mi árbol? Ya, ahí Porque vamos. lo seguí, sí, lo seguí en todo, pero la parte del registro civil, y perdonen si es una pregunta tan básica o No, no sé cómo. lo vamos a mostrar ahí justo. Sí, a lo mejor no vamos a tener tiempo de mostrar un ejemplo por completo, pero voy a mostrar lo otro cosa que hacemos con el registro civil, porque cuando decimos registro civil es los documentos digitalizados del registro civil, no está conectado con el registro civil en la actualidad. Entonces aquí es en el registro civil y cuando lo abrimos tenemos dos opciones aquí de trabajar. Y uno es poner nombre, apellido aquí en el buscador y aparece lo que está indexado. Pero el otro es aquí examinar por imágenes. En sus manos está la posibilidad de... Y voy a ver lo que es de conectarlo para verlos por imágenes, porque justamente la mayoría de las consultas que personas me dan dicen, estoy estancado, no encuentro nada pasado a mis abuelos. Y los abuelos nacieron entre el año 1930 y 1900. Entonces están dentro del periodo, lo que podemos llamar el periodo muerto,
donde si yo voy a la oficina de registro civil hoy en día y yo pido el certificado de nacimiento por ese periodo, me van a mirar como tonto diciendo, ¿cómo le vamos a entregar eso? No tenemos idea dónde está. Entonces, para poder tener un registro así, tengo que saber el año y el número de registro o número de acta para poder solicitarlo. Entonces, muchas veces los hermanos quedan estancados porque no saben llegar más atrás, pero hay una fórmula que usamos para buscar que funciona en lugares como pueblos chicos, digamos. Entonces, justo esa semana, alguien me estaba conversando de eso y la familia era de Colchagua. Entonces, estaba mirando en lo que es la comuna de Chimborongo. Y aquí cuando abrimos en esta búsqueda, mirar registros, nos muestra todos los registros que hay de digitalizado de Family Search. Y obviamente cada parroquia o cada comuna, en este caso, tiene diferentes registros porque en los años en el pasado se quemaron muchos registros, entonces no lograron recuperar todos la oficina central en huérfanos de registro civil. Entonces eso es lo que tienen la oficina en huérfanos. Entonces, en la mayoría de los casos, los comunes tienen índices y esos índices son nuestro mejor herramienta para poder armar un árbol desde el registro civil por ese periodo muerto, ese periodo de 1930 a 1900. Porque al mirar el índice aquí, tenemos los índices, pero no tenemos las actas. Entonces, voy a mostrar cómo es que lo armamos. Miramos a los libros que justamente aquí muestren los niños que fueron inscritos en el registro de nacimientos y encontramos si tienen dos apellidos es porque sus padres están casados. Y si tienen un solo apellido es porque un solo padre lo ingresó, lo que es el nacimiento. Entonces, si yo estoy buscando a alguien donde yo sé los dos apellidos, y es un lugar como estos registros civiles que son más de pueblo, donde lo puedo hacer, uno puede decir ya, voy a buscar aquí, supongamos aquí veo Arias Verdugo, y voy a buscar para atrás. Por ejemplo, voy a anotar los dos que están aquí y su foja de registro, y voy a buscar para atrás, y cada año que encuentro otro niño con apellidos Arias Verdugo, voy a anotarlo también, y en general voy a encontrar uno cada año por medio hasta que no encuentro más. Y al no encontrar más, después de 3 o 4 años sin encontrar ningún Arias Verdugo, voy a ir al índice de matrimonios. Y dependiendo de la comuna, algunas comunas van a mostrar el índice de, no sé, Juan Arias casándose con María Verdugo, y otros solamente van a tener el apellido de uno de los novios en el índice. Entonces yo voy a buscar el año, desde el año donde estaba el primer nacimiento, desde ese año para atrás, todos los matrimonios que hay de apellido Verdugo y todos los matrimonios de apellido Arias, y voy a encontrar cuál de esos dos matrimonios está en la misma hoja. Y ahí va a decir, ya, aquí son los padres de esos niños. Y al hacer eso, no es necesario ir al registro civil y pagar 3, 4 mil pesos por cada registro. Y esa es la forma de poder rearmar esas familias en ese periodo muerto donde no hay registros. Y esa ayuda a poder encontrar las pistas para atrás, porque al llegar a 1900 ya está todo indexado para atrás y es mucho más fácil. Pero eso de mirar en los índices es algo muy, muy común. Es una consulta que llega casi todos los meses o no, todas las semanas de personas que necesitan ayuda en esa parte. Obviamente, cuando tenemos un caso así, lo que tiene que saber el hermano es en qué lugar nació, en qué comuna, y porque si no saben, van a tener que buscar comuna por comuna hasta encontrar cuál comuna está. Y ese ejercicio funciona bastante bien y ha ayudado docenas de familias, y obviamente en esos casos, si es que es un pariente cercano, tenemos que sacar el permiso obviamente para llevar esa información al templo. Pero si no, lo ponemos en el árbol nomás y que queda ahí hasta que haya más información. Pero es la forma de poder llenar este vacío,
Y también para mostrar lo que estuvimos viendo antes, mencionamos de la indexación. Si yo reviso, a ver si justo encontramos un ejemplo, ¿no? Aquí es un tomo que tiene varios años de registro de nacimiento, matrimonio o nacimiento de matrimonios. Y si yo veo abajo, ya me muestra aquí en la parte de abajo de la pantalla la indexación de esa imagen. Pero a veces cuando llego a otro libro, esta parte de abajo desaparece. Y si esta parte de abajo desaparece es porque no fue indexado. Se van a encontrar uno justo aquí, pero si miramos, hay bastantes en esta zona, en el centro de Chile y en la región de Chillán, donde no fueron indexados. ¿Tenía otra pregunta, Claudia, o otra parte de la misma pregunta? Hermano, Gracias, todo bien, gracias. ya, hermano, ya son las 21:15, para que vamos viendo si queda alguna pregunta, Ya, algo más ahí en el tintero que nos puedan, bueno, no que nos puedan, sino que el hermano Daniel, él pueda solucionar. Hermanas, hermanos, no sé, Tengo aquí una pregunta sí, ¿ya? sí, hermana. que como básica, como decía la hermana anterior. Usted entró a registros primero para llegar al registro de Colchagua, Chimbarongo? ¿Cómo entró ahí? Ya, ya, vamos a mostrar desde el principio, Sí. porque es uno de los, hay varias formas de entrar, pero ¿Ya? es la manera más fácil. Entonces uno dice buscar y después Sí, registros. Entonces a pinchar sí. buscar registros, desde aquí en el pasado uno buscaba por catálogo, puse el nombre del lugar, pero aquí no. Si uno va aquí abajo, examinar Ah, lugares. Y al ya, examinar lugares, se pincha encima de Sudamérica, aparece Chile, ya, ahí pincha ya. Chile y solamente va a mostrar los primeros 5 de 6 colecciones. Pero en Ah, ya, general queremos ver todos y ahí sí, pinchamos ver todas las colecciones ya. y al pinchar registro civil en estas colecciones tenemos dos Ujú, opciones. Tenemos la opción de escribir algo en el buscador, que es la opción obviamente ya, la que la mayoría de las veces vamos a usar, pero si queremos sí, examinar registros, pincho aquí abajo donde dice examinar todas las tanto imágenes. Yo ya, pincho eso, me va a mostrar las regiones de Chile que existieran en el tiempo que fue digitalizado, que son los años 80. Entonces hay ujú, provincias y cosas así que no son iguales hoy en día, pero yo sí, busco y me pierdo a veces buscando encontrar qué lugar está, pero uno busca, por ejemplo, ya Coquimbo y me va a mostrar todas las comunas que están en todas las ese comunes, sector. Y yo pincho cualquier comuna, me va a claro, mostrar los registros que hay para esa comuna. Justo esta comuna que pinché, sí, que no tengo idea de dónde queda, solamente tiene el año, solamente tiene el índice, porque el registro súper, civil se fundó aquí en 1905. Entonces, aquí al ver este índice, si yo tengo familiares de este lugar, voy a tener que usar el índice para llegar a 1900 y ahí encontrar en qué registro civil están registrados previo a eso, que debe ser el ya, pueblito que está al lado. Pero aquí puedo usar el índice y obviamente también recordar cuando uno está mirando el índice y tenemos un apellido que es de letra común, como, no sé, letra C o M, algo así, o P mm, por Pérez. Cuando llegamos al final de la letra, revisamos si pusieron una anotación abajo, que a veces cuando quedan sin espacio te dicen, váyase al final del L y va a encontrar ah, el resto, sí, o váyase al sí, final del Q y va a encontrar el resto. Entonces como en tenemos las que seguir notarías, sí, entonces tenemos que seguir estas instrucciones que tienen. También, si tienen la suerte que su familia es de algunas partes de Santiago o Valparaíso, van a encontrar que los índices están escritos por esta máquina de escribir antiguos, como ya, antes de los computadores. Pero también va a encontrar la mala suerte que alguien hizo caer el libro al suelo antes de digitalizarlo, entonces no empieza con A, empieza con R, y después encuentra la A, y después están fuera de orden alfabetario, sí, pero por lo menos se pueden usar. ok, ya, muchas gracias, hermano, muchas gracias.
¿Otras preguntas? Lo bueno es que acá todo grabado, hermanos, para que ustedes después puedan buscarlo. El Ya, hermano hermano Juan Peña. Peña, y con él ya vamos a terminar, ¿ya? Gracias, hermana. Bueno, solamente agradecer por este tiempo de poder ser instruido por el hermano Stuart. Yo soy cliente oficial del hermano. Cada vez que tengo dificultades o dudas, él me las aclara, ¿ya? Y tuve un sentimiento bien especial ahora, si el hermano es como bien voluntarioso con respecto a esto, porque él ama la genealogía. Y si alguien de ustedes o de su congregación tiene algún problema que quedan estancado, como yo estaba estancado en realidad por mi abuela, ¿ya? Y le hice mención al hermano Stuart y realmente fue un milagro para mí el poder que las ramas de esa parte, por fin hubo luz, en el cual pude, bueno, todavía haciendo ordenanzas por esa rama. Entonces, hermanos, aprovechemos al hermano Stuart, ¿ya? Él tiene muy buena voluntad de poder ayudarnos, ¿ya? Y, y si tiene algún estancamiento en su genealogía, hablen con él, manden un mensajito, ¿ya? Y tengan por seguro que algunas horas o un día van a tener su respuesta con respecto al árbol genealógico, ¿verdad? Para poder seguir trabajando en la ordenanza del templo. Solamente eso. Y gracias, Stuart, por todo lo que haces, por la ayuda que tú has brindado y también estás explayando tu conocimiento a los demás. Gracias, hermano Peña. Hermano Mauricio, ¿tiene preguntas también? Sí, gracias, hermano Stuart. Una consulta referente a lo que dijo usted, que cuando en un registro aparecía el nombre de, de una persona con los dos apellidos, era porque el niño había sido reconocido por los dos padres. La pregunta mía es que tenía entendido yo que en el siglo XIX el apellido de la madre a veces no lo colocaban en el registro civil. ¿Qué hay de cierto en eso? Que, por ejemplo, a veces yo busco un nombre y aparece, por ejemplo, Juan Pérez y no colocan el apellido de la madre y a veces está reconocido. eh, ¿Es verdad eso que en el siglo XIX se usaba mal el apellido del padre? Ya, terminamos con esta respuesta aquí. Obviamente, si nosotros encontramos un registro judicial, religioso, lo que sea, de casi cualquier persona que vivió en el siglo XIX, no va a aparecer el segundo apellido como parte del registro, porque no era algo que utilizaban en su momento. Pero cuando empezaron el registro civil en 1885, como pasado tiempo antes de parroquia nomás, empezaron a estandarizar los apellidos. Y el mejor año del registro civil en cuanto a la información genealógica es el año 1885, primer año. Porque en el primer año los funcionarios pusieron los doble apellidos del niño que nació y de sus padres. Entonces ahí tenemos de todo. Y después de ese año, después del primer año de registro civil, solamente pusieron los dos apellidos de la persona que nació o se casó, pero de los padres pusieron obviamente uno solo apellido. Y en el índice que fue hecho muy posterior, que esos índices que usamos, que van hasta el año 1932, no sé si fueron hechos en el año 32 o fueron hechos en el año 70, 80, porque hay otros índices que llegan hasta los mismos años 80 o 90 que se ven iguales, pero esos índices fueron hechos en base a la información contemporánea, en el sentido, por esa razón, cuando aparecían la madre y el padre en el registro, pusieron los dos apellidos en el índice. Y cuando no aparecía el papá o la mamá en el índice, no pudieron poner el otro apellido porque no lo sabían cuando estaban armando el índice. Lo que sí, cuando nosotros tenemos una persona antepasado nuestro que solamente tiene un padre o madre en su registro, no tiene los dos, el peor cosa que podemos hacer si son previos a 1980 es poner los doble apellidos como hacen hoy en día, porque el buscador no va a reconocer
que esa es una manera de hoy en día de poder reconocer un hijo natural. Va a buscar todos los ejemplos de donde el padre y la madre tienen el mismo apellido. Entonces, es una cosa que ojalá no logramos, pero sí en el índice que tenemos aquí, este índice que fue hecho muy posterior al registro, cuando la persona que está haciendo el índice encuentra el apellido del papá, lo pone. Cuando encuentra el apellido de mamá, lo pone y después pone el nombre. Y cuando no hay ese otro apellido, simplemente no lo pone en el índice. Por esa razón, podemos saber con certeza que están casados en el registro civil o en la parroquia, no necesariamente en ambos lugares en ese tiempo, y podemos encontrar ese certificado. Ya, si, como decía Mano Peña, si tienen otras preguntas después particulares, me pueden mandar preguntas para interna o fotos de árboles, cosas así para responderlos. La hermana Mariela le entrega el tiempo de vuelta. Gracias, hermano. Agradecerles a todos por participar hoy día. Hoy día teníamos a un invitado especial, que es nuestro gerente de Family, que está en el grupo, que es el hermano Freddy, pero se nos fue. Queríamos darle la bienvenida, pero se nos fue. Igual he visto caritas nuevas ahora. No sé si puede dejar de compartir, hermano, porque vi al hermano Ricardo Navarro. Sí, Hermano, el hermano Ricardo, ¿usted lo invitaron a este grupo o ya está en el grupo? no, trabajo en lo que es genealogía. ¿Ya? Hago investigación genealógica también, pero en un grupo donde no estoy. Bueno, lo vi y después creo que también en Facebook vi y bueno, dije después de mi clase de investigación genealógica, dije voy a participar porque quiero seguir aprendiendo, así que vine para acá. ¿Y ahí le gustó? Y me encantó porque tomé mucha nota y la verdad que muchas cosas que, bueno, no conocía bien, así que en la medida que el hermano Daniel iba explicando, también iba paralelamente buscando, viendo en mi computadora, en Family Search, así que Qué bueno, hermano. Si usted quiere participar en este grupo, puede dejarme un mensaje aquí en el chat, ¿ya? Y yo después le respondo por le WhatsApp. dejo- ahí le dejo mi número de teléfono. Ya. Todos los que, Me parece los que quieran participar en el grupo pueden hacer de la misma manera. Pueden dejar aquí en el chat su teléfono y yo los contacto durante la semana, le mando el mensajito que nosotros enviamos. ¿Hay alguien más que quiera participar junto a nosotros? Están todos juntos en el WhatsApp, entonces. Me permito. Yo, hermanita, no estoy en este grupo, sé que oficialmente, es que estoy tan confundida porque estoy en tantos grupos y en todo me gusta participar porque he aprendido, es que no sabe lo que he aprendido, mucho, mucho, mucho. Entonces, mi corazón tengo ganas de aprender todo lo que más pueda para poder arreglar el desorden que tengo en mi árbol, un poco del de mi esposo y en el futuro aprender para poder ayudar a otros, pero necesito primero aprender para arreglar el mío. Pero en serio que ha sido súper gratificante. Muchas gracias em, al hermano Daniel por todo lo que nos explicó ahora. Yo pensaba que ya como no se indexaba y estaba solo esta aplicación para poder, ¿cómo se llama? Para poder participar y corregir, ya no se podían ver los registros. No sé por qué, o pensé que ya todo estaba indexado y que solamente quedaba poco, pero parece que todavía falta mucho por indexar. Entonces, ahora me di cuenta que puedo volver a revisar los registros igual, a pesar de todo, solo que es más rápido, porque recuerdo que hace muchos años atrás estaba como 2 horas y avanzaba como 10 páginas
claro, por el que el internet también era bastante más lento, era más difícil, no tenía la velocidad que tiene ahora, que uno puede revisar, revisar, revisar y hasta encontrar. Pero aún así encontré familia, encontré personas que puse en mi árbol. Así que voy a dejar el número igual porque no estoy segura si ya estoy oficialmente en este grupo, hermanita. Pero está conmigo, hermanita. ¿Sí? Yo soy la que la recluta. Ah, ya estoy entonces, ya. Entonces estoy confundida. Pensé que era otro grupo que yo cada vez que publican un link, yo me meto a ver qué puedo aprender ahí. Ya, hermana, Y, gracias. y de Gracias. ahí le voy a hablar y vamos a conversar. Em, ya, tengo el número del hermano Ricardo, lo voy a llamar, o sea, por WhatsApp, perdón, me voy a contactar con ustedes. La hermana Elsa, la hermana Elsita, ¿se me fue ya o no? Se me fue, parece ya la hermana Elsa. Voy a aprovechar de sacar, ustedes saben, sacar la foto. Ana María, espera. Eh, así que los que puedan abrir sus cámaras, lo pueden hacer. Gracias, gracias por abrir las cámaras. Bienvenida a mi hermanita Claudia, que también está en este grupo, nuevecita, como dijo ella. Los hermanos Tardón, ahí está el matrimonio Tardón, que son los encargados de este grupo de consultores. Gracias al hermano Daniel también por darnos las clases, ¿cierto? Están los mentores, la hermana Cecilia veo aquí, veo varios hermanos ya conocidos y que ya han estado aprendiendo, ¿cierto? Junto a nosotros aquí. Y mi Ya. pariente, ¿Ah? mi pariente Ese fue el hermano Mariela. Gerardo. Sí, ese fue el hermano Gerardo, sí, lo escuché, ese fue mi hermano Gerardo, ahí, mi pariente. Ya, entonces vamos a pedirle, espérenme un chiquitito, que me voy a salir de acá.